Hola chicos, bienvenidos al video tutorial número 14 del curso de Java. Mi nombre es José Antonio de la Torre y en este video tutorial vamos a ver un poco los archivos. A mucha gente le puede parecer difícil esto de los archivos y es verdad, no es nada fácil, son cosas un poco complejas. ¿Y por qué es complejo? Bueno, pues es complejo porque disponemos de muchas maneras de hacer lo mismo y el ser humano es así, se acaba equivocando cuando le dan muchas opciones, a veces mejor tener pocas opciones. Y en este caso pues sería mejor quizás que tuviéramos menos opciones. Dejando a un lado esto, podríamos decir que en Java todo viaja a través de streams. Esto ya lo vi, de hecho hay un vídeo tutorial que trata sobre streams. Y podríamos decir que todo en Java viaja a través de streams. Bueno, ¿y qué son los streams? Podríamos definir un stream, por ejemplo, como un flujo de datos, ¿vale? Que es una abstracción de la fuente y que tiene una longitud indeterminada. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que es una longitud. Lo primero es una sucesión, ¿vale? De datos, una sucesión, una cadena, un flujo de datos, ¿vale? Esto se refiere a que los datos viajan todos de forma lineal, de forma continua, lineal y podríamos decirlo a lo mejor unidimensional, no sé si está bien dicho. Es decir, todos viajan uno detrás de otro secuencialmente, ¿sí? De tal manera que si nosotros imprimimos una imagen, no mandamos una imagen, mandamos una cadena de bytes. Y digo bytes y hago hincapié y lo digo tan cutre porque no es lo mismo un byte que un bit. Y no es lo mismo un byte que un archivo. Los archivos están formados por bytes, ¿vale? Las fotos están formadas por bytes. Las conexiones por internet están formadas por bytes. Y todas las comunicaciones en general dentro del ordenador son bytes. Pues en Java todo viaja a través de bytes, es decir, Java no entiende de tipos de archivos, no entiende de imágenes, fotos, solo entiende de bytes. Por lo tanto, todo viaja a través de estos, lo recalco mucho, porque esto hace que sea muy sencillo, entre comillas, trabajar con el tema de comunicaciones al exterior en Java. Entonces nosotros vamos a tener, hemos estado trabajando con estas comunicaciones desde que empezamos el curso y entonces vamos a ir viendo un poco qué es lo que hacemos, ¿sí? Vamos a abrir nuestro Eclipse y vamos con ello. Vamos a estar cargando. Bueno, lo tengo en la otra pantalla, aquí está, a ver un momentito, que quito todas las cosas que tengo. Perfecto. Vamos a abrir nuestra carpeta de video tutoriales, nuestro proyecto, y vamos a crear el video tutorial número 12. Yo tengo aquí, no es el 12, no, es el 14. Tutorial 14, ¿vale? Y aquí tengo yo un montón de cosas que, bueno, pues las vamos a borrar y os las voy a explicar. Bueno, en primer lugar os he dicho que nosotros hemos visto los streams desde el principio. ¿Y cómo es esto de cómo hemos visto los streams desde el principio? Bueno, pues realmente cuando estamos escribiendo en por ejemplo, con el método scanner, ¿vale? Cuando escribíamos con el método scanner hacíamos esto. Scanner lectura es igual a new scanner, ¿sí? Vamos a dejarlo así. Vale, aquí nos pide que lo importemos. Vamos a quitar todos los import y voy a importar import java.util.scanner. ¿Vale? Entonces importamos scanner y aquí vemos que nos da un error. Fijaros cuál es el error que nos da. Readable, nos dice que tiene que ser un atributo que sea readable, que sea, por ejemplo, un string, por ejemplo, que sea un file, input string. ¿Qué quiere decir eso de input string? Nos está diciendo que necesita un string de entrada, porque cuando nosotros estamos escribiendo a través de una entrada, ¿no? Una entrada de teclado, algo. En este caso es el teclado. ¿Y cómo lo hacíamos? Pues poníamos aquí system.in. ¿Y qué es esto de system.in? Pues system.in es un objeto, ya lo veremos cuando vemos programación orientada a objetos, es un objeto, ¿vale? De la clase java.lang, si no me equivoco, de la clase, no, perdón, del paquete java.lang y de la clase system, que es un objeto que simplemente nos hereda de input string. Por lo tanto, estamos metiendo un string de entrada. Aquí metemos un string de entrada. Y vemos que esto ya funciona, ¿vale? Entonces lo que estamos haciendo es, dentro de nuestro escáner, le estamos pasando un string de entrada. Igual que metemos un string de entrada, que en este caso es nuestro teclado, porque system.in trabaja sobre el teclado,
aunque esto se puede cambiar, si quisiera yo ahora mismo podría hacer que el system.in entrara desde un archivo, que no lo voy a hacer, pero se puede. Podríamos hacer que esto fuera un archivo, ¿vale? Que el escáner leyera un archivo. Entonces, ya hemos explicado un poco qué son los strings, ¿vale? Son las comunicaciones, cómo se comunica Java con el exterior. Voy a intentar explicarme lo mejor posible, pero es algo complicado, ¿vale? Es algo complicado esto de los archivos y vamos a necesitar varias clases y os iré enseñando varias maneras de hacer las cosas y yo a la vez iré aprendiendo porque como hay tantas y tantas y tantas, pues cada vez intento optimizar más las cosas. Entonces, vamos a empezar, por ejemplo, por escribir un archivo. Y a través de ese archivo que hemos escrito, vamos a trabajar, vamos a leerlo. Entonces, antes de leer un archivo, tendríamos que saber qué es un archivo, ¿no? Pues bueno, para saber qué es un archivo, podríamos decir que es un conjunto de datos, ¿vale? Es un conjunto de datos, de la misma manera que creamos variables, las variables se guardan en una memoria que se llama memoria volátil, que puede ser la memoria RAM, por ejemplo. Cuando apagamos o cerramos nuestro programa o apagamos el ordenador, todo lo que está albergado dentro de la memoria RAM se va lejos, se elimina. Por lo tanto, no siempre nos viene bien tener nuestros datos, esa es la palabra, nuestros datos dentro de la memoria volátil, sino que hay veces que la queremos almacenar. ¿Cómo almacenamos esto en otro dispositivo? Pues lo hacemos a través de los ficheros, de los archivos. Entonces, en los archivos guardamos un conjunto de datos, ¿sí? También sabemos de los archivos que tienen unos atributos. ¿Cuáles son los atributos de los archivos? Son, por ejemplo, la fecha de modificación, la fecha de último acceso, si puede leerse, si puede escribirse, etcétera. Otra cosa que mucha gente piensa y que no es del todo cierta es que los archivos se definen por su extensión. No es del todo cierto, la extensión simplemente es un convenio y yo, por ejemplo, podría crear ahora mismo la extensión .jose. Y la extensión .jose puede ser lo mismo que la extensión .txt. Lo único que los programas están diseñados directamente, por ejemplo, para leer los .txt. Pero si nosotros en nuestro diálogo damos a mostrar todos los archivos y pinchamos sobre .jose, el programa lo debe leer si lee texto plano, que sería lo que alberga. Entonces ya sabemos lo que es un archivo, un conjunto de datos, ¿sí? Luego dentro de estos archivos podríamos plantearnos qué queremos hacer. Podemos escribir, podemos leer y podemos modificarlo. Simplemente eso. Serían unas cosas simples que podríamos hacer. Podríamos cambiar también los permisos. A ver si no se me quedan más cosas de los archivos. Sí, me falta algo y a ver si me acuerdo, que son muchas cosas las que tengo que explicar. Que vamos a ver diferentes tipos de archivos, hay archivos secuenciales, hay archivos de acceso directo, todo eso lo veremos más adelante, acceso aleatorio, eso vamos a ver más adelante, y entonces vamos a ver cómo llamar a un archivo, ¿sí? En Java, para llamar a un archivo lo podemos hacer de diferentes maneras. Una, y que es bastante correcta, sería la siguiente: file, ¿vale? Archivo, por ejemplo, llamamos archivo a nuestra variable, es igual a new file. Punto y coma. Y esto nos va a dar error, obviamente. E importamos todo lo que vamos a tratar está dentro del paquete java.io, input-output, y luego seguido de la clase. En este caso la clase es file, pues punto y coma. ¿Vale? Y ahora nos sigue dando el error. Este error es porque necesita un input, un parámetro de entrada. ¿Cuáles son estos parámetros? Bueno, pues vamos a verlos, ¿vale? Tenemos diferentes tipos de argumentos, como pueden ser un string y un file, un string y un entero, un string y otro string, y un file y un string. Esto puede parecer complicado, pero no lo es ni mucho menos. Por ejemplo, si quisiéramos llamar a un archivo que, por ejemplo, archivo de prueba, pues pondríamos archivo prueba, como queramos, .txt. Y entonces ya estaríamos llamando a nuestro archivo prueba. Pero aquí me estoy colando yo porque os estoy explicando cómo... Bueno, no me estoy colando. Sí, me estoy colando un poco. Aquí estoy llamando a un archivo, pero como lo que estamos diciendo que primero vamos a crearlos, no lo vamos a crear así, aunque se puede, pero no. Lo primero que vamos a hacer es crear un archivo. Creamos un archivo. ¿Cómo se crea un archivo? Pues a partir de file también se puede, ¿vale? Luego vamos a ver que file es la referencia a un archivo,
o a un directorio, pero lo que vamos a hacerlo es de una manera más simple. Para crear un archivo tenemos que crear un flujo de datos, ¿vale? Que cree ese archivo, por decirlo de alguna manera. Todos los flujos de datos, aquí tengo una jerarquía que os la quiero enseñar, la jerarquía 1 creo que es. Tenemos aquí, ¿vale? Esto es lo que os quería explicar antes. Hay dos tipos de archivos, están los archivos de tipo byte y los archivos de tipo carácter. Los archivos de tipo byte, son cadenas de byte, y los archivos de tipo carácter son carácter de 16 bits o carácter Unicode, Unicode. Entonces, primero vamos a ir con los archivos de tipo carácter porque son bastante más sencillos, ¿vale? Todos los archivos de tipo carácter se manejan en Java a través de reader y writer, ¿vale? Esto quiere decir que cuando queramos utilizar alguna operación con archivos de tipo carácter, lo lógico, lo normal y lo que se recomienda es hacerlo a través de reader y de writer, ¿sí? Creo que queda claro. Entonces, dentro de Writer, que sería lectura, tenemos unos archivos, como ahora unas clases. Como ahora lo que nos interesa es Writer, escribir, pues vamos a ir a Writer. Writer es la clase general, digamos que es la clase de la que heredan todas las demás clases, ¿vale? Cuando veamos programación orientada a objetos entenderéis esto mucho mejor. Writer es una clase de la que heredan muchas otras clases. Nosotros vamos a utilizar en estos primeros tutoriales que son dos clases que nos permiten nos permiten crear archivos, ¿sí? Sí, nos permitirían crear archivos. ¿Cuál es la manera de crear un archivo? ¿Vale? Ahora que ya hemos visto cuáles son las clases, vamos a ver de qué manera se podrá crear un archivo. Pues vamos a ir aquí a nuestro Eclipse, un momentito, aquí. Y vamos a crear nuestro archivo. Sería FileWriter es igual a new FileWriter. Digo file, no file, porque sí, porque me sale la más natural. FileWriter, si queremos. Y vemos los argumentos que nos entrega. Nos pide que le metamos un file. ¿Lo veis? ¿Os acordáis que antes os he dicho que se puede hacer a través de un file? Por esto lo decía. O le podemos meter un string. Todo esto lo voy a explicar ahora mismito. Un momentito, un string, efectivamente. Imaginaros que queremos crear un archivo. Bueno, he utilizado FileWriter porque hemos dicho que es de tipo carácter, ¿vale? Os voy a enseñar un montón de clases, un montón de métodos, pero la primera y la más sencilla es esta. Por lo tanto, nos vamos a centrar en el FileWriter, una clase, ¿sí? Que como veis es de Java.io FileWriter. Y nos pide un archivo, nos pide un parámetro de tipo file o un string. Vamos a centrarnos en estos dos. Por ejemplo, videotutorial. Vamos a crear un archivo que se llame videotutorial. Y vamos a crearlo sin extensión, para que veáis que no tiene por qué tener extensión. Y esto nos genera un error. Bueno, no nos genera un error, sí, nos dice que hay un error. ¿Por qué nos dice que hay este error? Porque cuando leemos un archivo, cuando escribimos un archivo pueden generarse diferentes excepciones, como podría ser la excepción IOException, ¿vale? Que lo veis que lo pone aquí. ¿Cómo solucionamos esto del IOException? Os tenéis que ver el video tutorial anterior y se hace a través de un try catch. Entonces decimos, intenta hacer el FileWriter, ¿vale? Lo intentas hacer y si hay alguna excepción, me la capturas IOException X y le decimos system.out.println existe un error y le decimos que nos muestra el error con x.toString, que lo explicamos en el video tutorial anterior. Y ya tendríamos nuestra excepción captada y por lo tanto ya también tenemos creado nuestro archivo FileWriter, new FileWriter. Entonces ya tendríamos creado nuestro archivo. Por lo tanto ya podríamos escribir sobre él, es decir, si nosotros utilizamos fw, que sería nuestro FileWriter.write, podemos escribir, ¿vale? Vamos a escribir, por ejemplo, me está fallando aquí la otra pantalla y me estoy enfadando bastante. Por ejemplo, y sigue. Me está fallando la otra pantalla. Bueno, FileWriter y ponemos aquí, por ejemplo, un 64. Vamos a imprimir un 64. ¿Sí? Y vamos a ver qué pasa.
nosotros ejecutamos esto y si nos da algún error, pues bueno, nos dirá que hay errores y como veis no nos da ningún error, por lo tanto vamos bien. Vamos a ir a nuestra carpeta donde tengáis vuestro workspace, que en mi caso es en asignaturas, bueno, diferentes, ¿vale? Aquí tengo muchas carpetas y como veis aquí tenemos videotutorial. Veis que tenemos un archivo y este archivo si lo intentamos abrir nos va a decir que no tiene extensión, como no tiene extensión nos va a decir que lo abramos con algún programa. Lo podemos abrir con el bloc de notas y como veis se puede abrir. ¿Qué es lo que pasa? Esto lo quería que lo vierais. Aquí no aparece nada y hemos escrito un 64. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando utilizamos un string siempre hay que cerrarlo. Porque si no puede haber problemas como en la hora, que el archivo se queda abierto y por lo tanto no se puede leer o se ha perdido información. ¿Cómo se cierra un string? Con fw.close. Cerramos el archivo y no hay problema. Y en caso de que haya error, pues lo cerramos igual. fw.close. ¿Me está vacilando? No, no me está vacilando. El problema... Bueno, no me voy a centrar en esto, porque como sé que no habrá... Esto, el problema es que, digamos que esto tendría que ir ahí arriba, ¿vale? Pero bueno, vamos a dejarnos de líos. No tiene mayor misterio. Esto lo que quiere decir es que el ámbito de este objeto es dentro de este bloque. Por lo tanto aquí no lo podemos llamar, pero bueno, no me voy a centrar, puede ser que no va a fallar. Ejecutamos esto y ya ha terminado y vamos a ver nuestro archivo. Video tutorial, lo abrimos y aquí aparece una arroba. ¿Por qué aparece una arroba y no aparece un 64? Porque en Unicode el 64 pertenece a la arroba y nos ha mostrado el 64. Como vemos, no es muy cómodo trabajar con esto, pues si nosotros quisiéramos escribir hola, mi nombre es José Antonio, pues sería la leche complicado hacer aquí una cadena de FileWriter, ¿no? O sea, de fw.write sería un rollo. ¿Cuál es otra manera? Pues otra manera sería la siguiente. Tendríamos que crear algo que recoja lo que queremos escribir y lo imprima y lo escriba. ¿Cómo lo hacemos? A eso se le llama creando un buffer, ¿vale? Un buffer es, digamos, a ver cómo lo puedo explicar. Es que no sé cómo lo puedo explicar para que lo entendáis. A ver, un buffer sería como, digamos, una cadena, ¿vale? Que espera. Sí, una cadena quizás lo puedo explicar así. Sí. Un buffer se podría definir como una cadena, ¿vale? Que se carga en la memoria y que carga los datos contiguos al dato en cuestión. Es decir, si nosotros cargamos un buffer lo cargamos sobre un dato. Empezamos en un dato. Imaginaos que empezamos en el byte 50. Pues el dato, el byte 51 y el byte 49 se cargan en el buffer, en la memoria. De tal manera que si queremos acceder a... O sea, se suele ser que se pida la información de al lado, ya va a estar cargada en memoria y va a ser mucho más rápido. Además, nuestras clases buffer suelen traer nuevas funcionalidades que nos van a servir en nuestro programa. Entonces, podríamos crear un buffer writer. Creo que me estoy colando un momentito. Con tanta clase ya me lío. A ver si me he colado. No. Buffer writer. Y aquí tendríamos que pasarle un file writer, o sea, tenemos que pasarle un input string, ¿sí? Como lo veis, un writer hay que pasarle. ¿Cuál es nuestro writer? El fw. Y ya tendríamos nuestro buffer writer. Y nuestro buffer writer suele traer, aunque en este caso no sé si las trae, míralo, aquí tenemos nuevas funcionalidades. Por ejemplo, escribir un string, ¿vale? Podríamos escribir hola, esta es una prueba. Y ahora cerraríamos nuestro bufferWriter.close y si queremos ser de todos legales, pues cerramos también nuestro fieldWriter.close, aunque no hace falta. ¿Sí? Y entonces ya tendríamos supuestamente, hola, esta es la clase de prueba en nuestro archivo. No sé si lo vais pillando. A ver, que quiero que pilles un poco el concepto. Hay muchas maneras de crear archivos y de utilizarlos, ¿vale? Una manera es de la forma antigua, con el FileWriter ir escribiendo dato a dato. Esto es una manera incómoda. Al menos queremos que de primeras nos deje escribir una cadena de forma directa. O sea, una cadena, ¿qué más podemos pedir? ¿Sí? Pues por eso lo hacemos con un buffer writer. Aparte de traernos nuevas funcionalidades como el write y pasar un parámetro string, que sería esta funcionalidad, tenemos otras funcionalidades como pueden ser la de... Espera un momentito. Sí.
como pueden ser la de la velocidad. Es mucho más rápido crear un buffer. De hecho, si vosotros vais a ver un vídeo en internet, siempre pone buffering abajo, que significa que está cargando el buffer, para que sea mucho más rápido de escribir los datos, ¿vale? Entonces vamos a ejecutar esto y vamos a ver qué pasa, si explota. Como vemos, no ha explotado, y vamos a ver nuestro archivo video tutorial que pone: hola, esto es una prueba. Por lo tanto, ya hemos escrito en nuestro archivo, ¿vale? Pero hay que tener una cosa clara, y es que si os fijáis, antes ponía una arroba y ahora aparece hola prueba. ¿Por qué pasa esto? Porque estamos trabajando... porque cuando abrimos un FileWriter, cuando abrimos un archivo, lo podemos abrir para sobreescribirlo, podemos abrir para hacer un append, que se llama, es decir, concatenar cosas. Sobre lo que ya tenemos, ir pegando más cosas. ¿Cómo hacemos esto? Pues tenemos que pasarle al FileWriter otro atributo que sería un booleano. Si ponemos true, ¿vale? Si ponemos true, automáticamente coge lo que haya de antes y escribe después de ello, pero no lo sobreescribe. Es decir, teóricamente ahora debería aparecer, vamos a ver si es verdad que esto a mí últimamente me fallaba, como veis aparece. Nos aparece el de antes: hola, esto es una prueba, hola, esto es una prueba, ¿sí? Por ejemplo, podríamos hacer aquí y aquí un control barra n, que fijaros lo que va a pasar. Vamos a ejecutarlo veces. ¿Veis? Hola, esto es una prueba, hola, esto es una prueba, hola, esto no es una prueba. ¿Por qué no aparece contra barra n? Porque eso depende del sistema, ¿vale? Ahora vamos a ver otra manera para que sea mucho más fácil hacer los saltos de línea en nuestros archivos. Entonces, ya hemos visto una manera bastante sencilla, que sería con el BufferedWriter. El BufferedWriter tiene otros métodos, como podría ser el append, ¿vale? Que el append digamos que nos pega, es parecido a lo que hemos hecho, a lo del true, ¿vale? Pues si hacemos así no hace falta utilizar el append. Y luego tendríamos otros métodos que no voy a explicar ahora, que sería como escribir una cadena de string y decirle, por ejemplo, que escriba desde esta hasta esta, ¿sí? Es decir, para que nos escriba de un string hasta otro, que esto son cosas bastante complicadas y que no se utilizan en el día a día. Entonces ya sabemos cómo escribirlo con el BufferedWriter. Como todo esto lo hemos pillado, vamos a crear aquí con control 7, voy a comentarlo para la gente que no ha podido ver el vídeo o no puede ver el código bien, tenga el código en pastebin. Y ahora vamos a ver otra manera. Otra manera sería la siguiente. Hemos dicho que el file también nos sirve para crear archivos. ¿Cómo? Pues de la siguiente manera: file, archivo, es igual a new file, y entre paréntesis pues le pasamos videotutorial2.txt. Ahora vamos a ver archivo. O sea, vamos a ver cadena, para que veáis que le podemos dar extensión. Y lo importamos y ya tenemos nuestro archivo creado, ¿sí? ¿Esto que nos está diciendo qué es? Nos está diciendo que puede haber un... mirarlo. Bueno, es que no. El error que nos está dando es un file not found, excepted. Que hay que importarlo de aquí. Import java.io.file not found exception. Exception, ¿vale? ¿Qué me está diciendo aquí, cariñito mío? Vale, perdón, me da culpa. Que no hace falta, perdón, que no genera excepciones, es lo que me está diciendo, que podemos suprimirlo. Sí, bueno, a ver, no me líes. Vamos a quitar el try catch. Nos está diciendo que ahora mismo no hace falta poner el try catch. Vale, pues lo quitamos. Y ya tenemos nuestro archivo creado. ¿Qué es lo que va a dar esto? Bueno, vamos a ir por partes. Ahora lo que tendríamos que crear es nuestro archivo. Es decir, ahora le hemos dado el nombre, pero lo que tenemos que hacer es crearlo, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo creamos? Pues con nuestro FileWriter, ya sabéis cómo. FileWriter es igual a new FileWriter, punto y coma, y entre paréntesis ahora le pasamos nuestro archivo, que se llama archivo, y ya tendríamos creado nuestro bueno, juego con los try-catch. Y ya tendríamos creado nuestro archivo, ¿vale? Crear un try-catch genérico. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo de antes y lo de ahora? Pues la diferencia es que lo hemos hecho a través de un file, ¿vale? De un file. Y luego ese file lo hemos pasado al FileWriter. ¿Qué cosas nos da esto? Pues que, por ejemplo, podemos ver cosas sobre el archivo. Por ejemplo, podríamos decirle
aquí lo siguiente, mira, podríamos decirle system, vamos a decir system.out.print file, o sea, archivo.exist. ¿Y esto qué nos dice? Si el archivo existe. Podríamos hacer un system, que pueda ponerlo printline. O sea, lo que estamos haciendo es dar más, digamos, más funcionalidades. Si lo creamos a través de un file, pues podemos ver más cosas sobre el archivo. Por ejemplo, podríamos crear system.out.println, decir archivo.canRead, o bueno, en este caso canWrite, ¿sí? Y en torno a estas cosas, pues podríamos tomar decisiones en nuestro programa. Vamos a ejecutarlo, ¿sí? Vamos a ejecutarlo y nos dice false, false. No se puede ni leer ni escribir. ¿Por qué? Porque obviamente el archivo no existe, perdón. No existe, por lo tanto no se puede leer. ¿Y cómo vamos a hacer para que exista? Creando nuestro archivo. Entonces lo que hacemos es crearlo, FileWriter, y ahora debería de existir. Es decir, al principio no existe, ¿vale? Pero ahora lo hemos creado. Es decir, si hubiéramos llamado esto aquí abajo, sí que nos diría que existe. ¿Cómo podemos observar esto? Pues vamos a ir a nuestro SkyDrive, bueno, donde tengáis vuestro workspace, video tutorial, y aquí veis que ya tenemos nuestro video tutorial 2, por lo tanto ahora sí que existe, ¿vale? Y no tiene nada, pero existe, por lo tanto si volvemos a ejecutar esto nos va a dar true y true, es decir, ahora puede ser escrito. Imaginaros que ahora yo cambio los permisos del archivo y digo, pues ahora sí un poco peñazo, digo que solo es lectura. Lo aplicamos, lo ejecutamos y nos va a dar true false. Y obviamente esto nos genera un error, porque nos dice acceso denegado. ¿Veis? Y esto nos dice entonces tendríamos que decirle que nos generara es decir, que este try nos lo gestionara. ¿Cómo? Haciendo otro catch. Podríamos hacer otro catch a partir de este. O sea, aquí podríamos decirle otro catch, ¿sí? File not found exception, que esté X, y importamos. No debería dar error, no debería. Pues no entiendo por qué da error esto. Bueno, pues no lo vamos a complicar. Ya miraré por qué da error esto. Esto de los try catch a mí a veces me vuelve loco porque no entiendo. Yo no sé si es cosa del Eclipse o por qué pasa. Bueno, el caso, para que en modo resumen, lo que hemos hecho ahora hemos creado un archivo. Aquí, como veis, no lo hemos creado, sino que lo creamos aquí abajo. Por eso la primera vez nos decía que no existía. Vamos a hacer otra vez la prueba. Vamos a poner videotutorial 3, ¿vale? Y ahora vamos a decirle que si existe y si puede ser leído, ¿vale? Y en el caso ese vamos a ponerlo ahora, que vamos a decirle que si existe aquí abajo. Entonces nos va a decir true. Al principio nos va a decir que es falso porque videotutorial 3 no existe, ¿vale? Cuando lo ejecutemos va a existir, vamos a hacerlo así, mira. A ver, aquí no existe de momento, ¿vale? Cuando lo ejecutemos, ping, no existe, pero ahora se acaba de crear. Entonces, no existe porque esto no genera el archivo, no crea el archivo, por lo tanto no existe, no puede ser leído. Creamos el archivo y sí existe. Y en la próxima pasada, obviamente, existe. Por lo tanto, ya habéis pillado todos, estoy seguro que ya lo habéis pillado cómo funciona. Esto simplemente nos hace referencia a un archivo y sobre él podemos pues, probar si existe, si puede ser leído. Más cosas queréis saber, pues por ejemplo podemos ver, mira, punto, si puede ser ejecutable, se puede decir si es igual a otro con el punto equals. Podemos decir en dónde está, ¿vale? Si decimos getPatch nos dirá nuestra ruta absoluta de dónde está el archivo, system.out.println. Vamos a preguntarle dónde está el archivo y nos va a dar el patch, ¿vale? Entero. Nos dice videotutoriales 3 que sería el nombre, perdón, y si queremos eso sería el get, un momentito, archivo.get, es o get directory o get absolute patch, ¿vale? Y aquí nos dice este user kimi zombie, escritura, bla 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 bla, y nos dice dónde está nuestro patch. ¿Vale? O sea, podemos hacer muchas cosas sobre el archivo a través de nuestro file. Entonces, luego lo que hemos hecho es pasárselo a nuestro FileWriter y hemos creado el archivo. Ya lo tenemos creado. Una vez que tenemos creado nuestro archivo,
pues vamos a hacer cosas sobre él. Pero ahora hemos dicho que íbamos a cambiar, porque se podía hacer con Buffered Writer, con Buffered Writer, o lo podemos hacer con Prime Writer. Silencio. No, esto es de la lo importamos, java.io.printWriter, punto y coma, y ahora nos dará un error. Me he colado yo, printWriter bastante, y nos dará un error en el constructor, como os imagináis. ¿Y qué hace el error que nos da? Pues que nos pide que entre un writer. Como veis, aquí nos pide que entre un writer. Pues le metemos el writer. ¿Cuál sería? El FW, que es el writer. Y ya teníamos creado. Y alguno dirá, ¿y esto no se puede hacer de golpe? Pues claro que se puede hacer de golpe. ¿Cómo? Pues así. Copiamos esto de aquí. Lo cortamos. Pegamos esto porque ya no hace falta. Y decimos print writer, ¿vale? Es igual a new print writer. Y dice, necesita un writer. ¿Y cuál es el writer? Pues lo creamos. New file writer. File writer. Y le pasamos, entre paréntesis, lo que necesita, que es archivo, que es el archivo sobre el que actuar. Y esto ya lo crearía de forma directa, ¿sí? Y ahora, ¿qué cosas tiene? ¿Por qué leches hace José esto? ¿Por qué estamos ahora nos está complicando tanta vida? Porque en realidad no va a solucionar la vida de una forma terrible. Si ahora nosotros decimos PW, vamos a ver los métodos que tenemos que son chulísimos. Por ejemplo, tenemos el print, tenemos el print line, tenemos el printf, toString, write. O sea, tenemos todos los métodos de antes y ahora tenemos métodos nuevos. Por ejemplo, el printLine. Esto es una gozada. Mirad, ponemos pw.printLine y decimos, esto es una prueba, punto y coma. Ejecutamos, nos vamos a nuestro archivo, el video tutorial 3. No, y sí, efectivamente, como no lo he cerrado, pues me como los mocos. Entonces lo cerramos, pw.close. Si queremos ser legales, cerramos todo, aunque no, con cerrar pw.close serviría. Nada, falta cerrar más. Y nos devuelve true, que bueno, que eso es por lo de antes, ya sabéis, por las chorradas que hemos estado haciendo. Esto es una prueba. ¿Que queremos crear otra línea? Pues simplemente decimos aquí pw.printline, suscríbanse, punto y coma, ejecutamos y vamos a ver qué pasa. Suscríbanse, aparece abajo. Pero bueno, pero no debería aparecer dos veces. ¿Por qué no aparece dos veces? Porque no le hemos dado el valor true. ¿Ok? Si aquí le ponemos coma true, ya estamos diciendo que nos sobrescriba. Por lo tanto, ahora va a aparecer esto dos veces. Lo ejecutamos. Vamos a video tutorial 3 y aparece dos veces. ¿Habéis entendido cómo funciona? Ahora esto contiene, por ejemplo, eso mismo, ¿vale? Y lo guardamos. Por lo tanto, guardar. Sí, guardado, lo hemos guardado y ahora lo ejecutamos y después del que hemos puesto, pues va a aparecer esto es una prueba otra vez. Esto es una prueba, sí, aparece justo al lado, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí no hemos dejado un salto de línea, ¿vale? Si hubiéramos hecho esto mismo, fijaros, esto creo que no hace falta explicarlo, pero bueno, como me gusta explicar todo, si dejamos un salto de línea y dejamos el archivo ahí, tan contento, volvemos a ejecutar, nos va a aparecer lo mismo, pero abajo. Esto es una prueba, ¿sí? Bueno, el espacio ha sido porque ahora he dejado otros espacios. Más cosas que os tengo que explicar. Por ejemplo, bueno, es obvio, ¿no? Que si ahora pongo esto es una prueba y quito aquí el true, lo que nos hace es nos sobrescribe el archivo, todo lo que había dentro, se va a la mierda y solo nos pone esto es una prueba. Efectivamente, esto es una prueba. Por lo tanto, ya sabemos escribir archivos, chicos. Enhorabuena, ya sabemos escribir archivos. Igual que utilizamos el print line, podemos escribir el print normal y corriente o el append que aparece al lado. O hay un montón de métodos que no voy a explicar todos porque los básicos son estos: el print y el print line, ¿vale? Para que os hagáis la idea para los archivos de texto, ¿vale? Esto es de texto, nada de bytes de momento, aunque todo en última instancia son bytes, de momento nada de eso. Por lo tanto, sabemos escribir archivos y ahora vamos a ir a otro apartado. Voy a comentar todo esto desde aquí hasta aquí. Voy a comentarlo y os voy a explicar para el vídeo, ¿sabes? Y os voy a explicar otra cosita nueva.
¿Cuál es esta cosita? Os quiero que veáis qué es lo que hacemos cuando escribimos por teclado, ¿vale? Cuando escribimos por teclado lo que estamos haciendo es crear un archivo, en cierto modo, no es esto, ¿vale? Pero estamos creando un string. Estamos creando un string, ¿sí? ¿Y cómo se hace este string? Con lo del escáner que hemos visto. ¿Y por qué utilizamos escáner? Porque es muy cómodo. ¿Hay otras maneras de hacerlo? Claro que hay otras maneras. ¿Cuál es una manera? Pues por ejemplo sería la siguiente. A ver. ¿Cómo lo podríamos hacer? Input string, por ejemplo. Buffer reader. Input reader, buffer reader. Input, vamos a crear un input string reader, porque es de entrada un input string reader, no haría falta. Vamos a crearlo, pero no hace falta. Input string reader es igual a new input string reader. Ahora lo que vamos a hacer es, lo que hacemos con el escáner, os voy a demostrar lo que es en realidad. Lo importamos y nos pide una entrada. ¿Cuál es la entrada? El system.in, que es un string, ¿vale? El system.in hemos dicho que es un input string. System.in. Por lo tanto, ya tenemos creado nuestro string, lo tenemos asociado con nuestro teclado, con el system.in, que es un string del teclado. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a guardar esto en un buffer de datos, aunque ya podríamos trabajar con ello. Cuidado, si nosotros ponemos isr.read, pues podemos leer una letra, por ejemplo, isr.read, y nos da un error que sería que lo teníamos que hacer con un try catch. Y por ejemplo vamos a decir, esto nos devuelve, si no me equivoco, un entero, ¿puede ser? Sí, un entero. Vamos a decir, int es igual, inta es igual a lo que escriba el moñas, y le decimos system.out.print a, es decir, vamos a imprimirlo, nos va a aparecer, nos va a pedir que metamos un dato, que no se vamos a pedir al usuario, pero bueno, nosotros lo sabemos, a través de un input string, ¿vale? Un input string reader, ¿vale? Y vamos a ver qué pasa. Por ejemplo, la R, y nos pone 144. Oiga, el 114. ¿Por qué nos pone 114? Porque la R es el 114. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Esto es un peñazo. Imaginaros que yo quiero poner rololó. Pues solo nos coge la R. O sea, nos coge el primer carácter. Esto es el primer entero, o el primer byte, ¿vale? Que es lo suyo, el byte. Entonces, ¿y por qué pasa esto? Porque estamos utilizando un input string reader, no estamos utilizando un buffer. Hay que utilizar un buffer para trabajar con esto de forma más cómoda. Y entonces, bueno, aparte, ¿cómo queremos? Si nosotros queremos que aparezca la R, ¿por qué aparece 114? Esto lo único que tendríamos que hacerlo, como esto, la anotación en 114 corresponde a la R en Unicode, simplemente tendríamos que decir que esto es un char, ¿vale? Y aquí tendríamos que castearlo, porque es de una forma explícita, es cambiar de formato de forma explícita, tendríamos que castearlo a char. Entonces estamos diciendo, oye tío, cambia a char el byte que meta el moñas este por la pantalla. Entonces lo ejecutamos, ponemos rololo y nos aparece la R, porque el byte 114 lo hemos transformado a través de char bueno, a través de char en un carácter. Si pusiéramos 114 nos aparecería la R. Nos aparece el 1, ¿por qué? Porque nos coge solo el 1, ¿vale? ¿Lo vais pillando más o menos? Yo creo que sí, ¿verdad? Más o menos lo vais pillando. Pone 114 porque pilla solo el 1, ¿vale? No es por otra cosa. Entonces, ya hemos pillado cómo funciona lo del teclado, pero esto es incómodo, esto no es lo que hace Scanner. Aquí solo puedes coger un carácter. ¿Cómo lo hacemos para que podemos simular lo que hace Scanner? Pues creando un buffer reader, simplemente crearíamos un buffer reader o un input buffer, pero vamos a crear un buffer reader. Buffer reader es igual a new buffer reader. ¿Vale? Y aquí le tenemos que pasar un string de entrada, ¿vale? Un input string, que es este. Por lo tanto le pasamos el ISR, que es nuestro input de entrada. Y ya tenemos creado nuestro buffer. Por lo tanto ahora vamos a trabajar con nuestro buffer reader. ¿Y por qué trabajar con un buffer reader? Por ejemplo, por esto. String línea es igual a buffer reader.readLine. Fijaros qué cómodo. O sea, estamos diciendo
el string línea es igual a un método que tiene BufferedReader que se llama readLine. Lo ejecutamos y ahora podemos poner suscríbanse plátano. Y ahora nos aparece suscríbase plátano. Por lo tanto, esto es mucho más cómodo. ¿Entendéis cómo funciona los BufferedReader? Ahora, todo esto, al fin y al cabo, se reduce a que todo parte de un input string o un output string. Y a partir de ello ya podemos trabajar. Como habéis visto, hemos podido trabajar a partir de un input string, que bueno, que al fin y al cabo es un input string reader, pero que al fin y al cabo es un input string, para que os hagáis ahí de vosotros. No os quiero liar más. Entonces, a través de ello podemos trabajar. Es tedioso, es complicado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Crear un BufferedReader. Y al BufferedReader, ¿qué es lo que le pasamos? La entrada. ¿Y cuál es la entrada? El input string reader. Pues simplemente hacemos eso. Le pasamos el input string reader, como lo veis, como parámetro. Y ya ahora trabajamos con el BufferedReader. BufferedReader.readLine. Que queremos escribir, por ejemplo, imaginaos que queremos una línea, o sea, muchas líneas, ¿vale? Hola, mi nombre es José Antonio, separado, plátano, wow. Pues por ejemplo, podríamos hacerlo de la siguiente manera. Crearíamos un bucle, ¿vale? Por ejemplo, string línea. Creamos nuestra string línea. Y esto es ¿os acordáis con las matrices que os expliqué que hay una manera, digamos, que hay formas predeterminadas? Pues esta sería una manera de hacerlo, ¿vale? Esto es una estructura predeterminada. Diríamos, mientras que línea es igual a BufferedReader.readLine sea diferente de null, hagas una lectura, ¿vale? Hagas una lectura, dirías, perdón, sí, nos está dando aquí, línea to boolean, no, perdón, tío. ¿Qué me está dando aquí? Bueno, un momentito. Ahí está. Mientras que línea, o sea, leemos, ¿vale? Leemos aquí directamente la línea y si dice, si esto es diferente nulo, es decir, si no está vacía la línea, pues me lo guardas aquí. Decimos system.out.print línea. Y ahora haríamos lo siguiente. Cuando escribamos algo, él nos va a imitar. Mira cómo mola un ordenador que habla con nosotros. Hola, hola. Oh, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú? ¿Me estás vacilando? Y así sucesivamente podríamos hacer payaso con el ordenador. Como veis, lo único que hemos hecho es decir, mientras espera un momento que me llame el teléfono y sigo, un momentito. Perdón, ya estamos de nuevo por aquí. Me habían llamado el teléfono y bueno, íbamos con que podemos hacer el payaso con el ordenador, como hemos visto, o simplemente albergaríamos todas estas líneas, ¿vale? Por ejemplo, en nuestra línea, ¿vale? Línea es igual, me voy a colar, no, simplemente crearíamos esto. Y ahora aquí diríamos system.out.println, bueno, print directamente, bueno, como queramos, da igual, porque vamos a imprimir línea. Sí, espero que lo vayáis pillando todo. Sé que es difícil y por lo tanto voy a hacer muchos videotutoriales. Iros apuntando todas las dudas y me las vais mandando por correo y por aquí. Espero explicarlo bastante sencillo. Como veis, lo he hecho muy práctico, menos teórico porque es algo complicado. Entonces vamos a ejecutar y vamos a ver qué pasa. Se queda aquí esperando. Vamos a poner hola, hola, hola. ¿Qué tal estás? Yo muy bien. Ahora lo voy a dejar en blanco. Y esto hace un bucle infinito. ¿Por qué? Porque José ha sido muy inteligente y lo ha hecho mal. ¿Sí? Lo que tendríamos que hacer es guardarlo aquí dentro. ¿Sí? Tendríamos que guardarlo aquí dentro. En otra, por ejemplo, texto, string texto. Esto lo estoy haciendo según hago el vídeo, ¿vale? No lo tenía programado, por lo tanto seguramente me equivoco en cosas. Texto más igual, línea. Punto y coma. Texto más igual línea me está dando que, bueno, que texto tendría que ser algo igual a tal. Sí, ejecutamos y aquí diríamos línea. Texto. Hola, ¿qué tal? Y bueno,
Esto me está dando problemas porque estoy haciendo mal el bucle, chicos, pero esto simplemente lo miréis vosotros. Luego si queréis os pongo, si alguno quiere el código de lo que estoy haciendo, se lo pongo por pantalla. Es una chorrada increíble, pero lo que estoy haciendo mal no sé exactamente qué es ahora y no quiero perder tiempo porque llevo 44 minutos. Así que ahora vamos a ir con la lectura de archivos, ¿vale? Hemos explicado cómo crear archivos a través de FileWriter, ¿vale? De nuestro FileWriter. Luego lo pasamos a un BufferedWriter o la manera óptima con un PrimeWriter, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo leer archivos, que es igual que de cómo hemos hecho esto, por eso explicaba eso ahora. Es exactamente igual, todo esto os lo comento y si queréis arreglar vosotros el bucle infinito, pues os animo a ello, ¿vale? Ahora vamos a crear nuestro último ejemplo, que es el leer archivos. Vamos a ello. Vamos a crear un archivo, o sea, no vamos a crear un archivo, ahora el archivo está creado, por lo que vamos a ver es, vamos a referirnos a él. ¿Cómo nos referimos a él? Venga, decirlo todos. File, muy bien, lo habéis dicho todos. Entonces creamos nuestro archivo file y decimos file archivo es igual a new file, punto y coma, y decimos es igual a nuevo archivo y ¿cómo se llamaba? Videotutorial 3.txt, y como es un string lo metemos entre comillas dobles. Y ya tenemos nuestro archivo referenciado, ya lo tenemos dicho. Y vamos a decir, una manera de la que cómo podríamos aprovechar esto del archivo sería if archivo.exist es igual, es falso, o sea, ponemos aquí una exclamación. Si es falso, le decimos no existe. No, bueno, estoy yo listo. Es que voy con las prisas ya. System.out.println no existe. Y de lo contrario, si existe, pues le decimos else y hacemos aquí las cosas que queremos hacer. Por ejemplo, podríamos hacer nuestro FileReader. Ahora, en vez de FileWriter, vamos a trabajar con FileReader. FileReader es igual a new FileReader. Y entre paréntesis, ¿qué le tenemos que pasar? Por nuestro archivo. ¿Cómo era nuestro archivo? Se llamaba archivo, pues archivo. Y ya tenemos creado nuestro FileReader, que vamos a importarlo, simplemente. Y ya lo tenemos, perdón. Esto está bien, lo único que tenemos que poner es aquí el try-catch, ¿vale? Y creamos nuestro try-catch. ¿Qué es la excepción? Que si el archivo no existe. Y algunos dirán, es un poco absurdo esto que has hecho tú, Diego. Bueno, pues puede ser absurdo o puede no serlo, dependiendo del contexto. En este caso sí que sería absurdo, porque esto mismo que hemos hecho el if, podríamos hacerlo así. Si existe está claro que lo va a hacer, y de lo contrario, pues le podríamos decir system.out.println no existe. Sería lo mismo, ¿vale? Pero dependiendo del contexto, a lo mejor nos hace falta utilizarlo de una manera o de otra, ¿sí? Entonces vamos a decir no existe. Si falla, le decimos que no existe al usuario. Y entonces, teóricamente, ya tenemos nuestro FileReader. ¿Y qué vamos a hacer con él? Pues leer. Vamos a leerlo. Y lo vamos a system.out.println lo que leemos. Y vamos a ver qué nos devuelve esto. Lo ejecutamos. Y bueno, primero vamos a ver qué contiene nuestro archivo. ¿Cómo lo vemos? Pues vamos a nuestra carpetita y vamos a ver lo que tiene el archivo. Asignatura, fundamentos de programa, workspace, videotutoriales, videotutorial 3. Pues esto es una prueba, pues no debería imprimir, esto es una prueba, que sí. Vamos a ver si es verdad eso. Le damos aquí, decimos, ¿qué nos está dando aquí? Bueno, que tenemos que poner el I.O., que lo vamos a poner. Perfecto. Sí. Esto que he hecho es simplemente llamar al I.O. exception que engloba todas las excepciones, por eso elimino la otra, ¿vale? Entonces si ponemos I.O. exception no tenemos que poner la de file not found, ¿sí? Y tenemos que poner esto por si hay un error en la lectura, ¿vale? Entonces ahora iríamos system.out.println y diríamos que nos muestre por pantalla lo que lea. Pues vamos a ver qué pasa. 69. ¿Por qué no muestra 69? ¿Porque es muy guarro programar? No. Porque 69 es el único para el 69, para la E. Como veis, esto está en mayúsculas. Y la E mayúscula es el 69, que además me lo sé de memoria, así que sé que no falla. Entonces, como la E mayúscula es el 69, nos imprime un 69, nos imprime un entero. Que lo queríamos pasar a char, pues lo teníamos que poner aquí con un char. O sea, tenemos que poner un char, minúsculas,
en minúsculas y ya tendríamos nuestra E aquí. Perfecto. Y algunos dirán, esto es un peñazo, ya estamos como antes, ¿tenemos que ir parte por parte? Pues sí, es un peñazo. O sea, lo del FileReader es exactamente igual que PrintReader, nada más que ahora tenemos que ir leyendo archivo por archivo. Perdón. ¿Cómo podríamos hacer esto? Pues se puede utilizar así, directamente podemos utilizar esto como haciendo un bucle. Haríamos un bucle while y diríamos, mientras que EOF, que ahora os voy a explicar lo que es EOF, ¿vale? Mientras EOF sea falso, haces esto. Y vamos a decir EOF, boolean EOF es igual a false. Estamos creando una variable EOF, que significa end of file, ¿vale? End of file, que la podéis dar el nombre que os dé la gana, Pepito, y decimos, mientras que Pepito sea falso, haz esto. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Vas a hacer un system.out.print, vas a imprimir esto. ¿Y cuándo EOF va a ser true? Pues cuando if fr.read. Mira, lo más cómodo sería esto. Diríamos int in, por ejemplo, lo llamamos, es igual a fr.read. Almacenamos el entero, ¿vale? En una variable. Y ya lo tenemos almacenado. Y decimos if in, que es el entero que hemos recibido, es igual a -1. Bueno, si es diferente de -1, lo imprimes. System.out.print. Y diríamos imprime el in y lo tendríamos que pasar a, bueno, en primer lugar lo vamos a imprimir sin convertir y vamos a ver que nos imprime todos los números, ¿sí? Le diríamos system.out.print y nos imprimes esto. Y cuando llega a -1, ¿qué es lo que va a pasar? Y si es igual, de lo contrario, else, pues decimos end of file es igual a true. Y entonces se saldría el bucle. ¿Por qué? Porque cuando se alcanza el final de un archivo, se pone el end of file, que es el -1. Es decir, cuando alcanza el final de un archivo nos va a devolver un byte -1. Entonces, cuando sea -1, nos lo pone en true. Como true es diferente de falso, pues acaba el bucle. Entonces esto nos va a imprimir todos los bytes, o sea, todos los enteros, ¿lo veis? Aquí tenemos todo. Y todo esto corresponde a una cadena. ¿Y cómo podemos saber esa cadena? Pues pasando esto simplemente a char. Lo ponemos aquí, char. Y ahora nos va a mostrar, nos lo castea a char. Y nos aparece, esto es una prueba. ¡Magia! Bueno chicos, ya tenemos creado una manera de leer archivos. ¿Esto es un peñazo? Sí, es un peñazo. Entonces, hay gente que era muy lista y dijo, ¿cómo podemos hacer esto? Y dice, pues vamos a hacer un buffer reader. Y de la misma manera que hemos hecho antes, pues vamos a crear nuestro buffer reader. Buffer reader es igual a new buffer reader. Punto y coma. Y aquí le pasamos nuestro FileReader, ¿vale? Aquí nos pasamos nuestro FileReader. Como ves es muy sencillo todo, simplemente le tenemos que pasar nuestro FileReader, no tenemos que pasar lo de antes, lo incómodo se lo pasamos a lo cómodo. Lo incómodo era FileReader, pues lo pasamos a lo cómodo, ¿vale? Y ahora ya tenemos nuestro FileReader, o sea, nuestro BufferReader, que tiene, por ejemplo, el readline. ¿Lo veis? Readline, que es mucho más cómodo. Por ejemplo, ahora diríamos system.out.println y le diríamos ver.readline. Imprímenos lo que leas. Lo ejecutamos y de una manera comodísima nos dice esto es una prueba, esto es un chollo, esto funciona genial. Por lo tanto, ya hemos visto una manera bastante sencilla de hacerlo. Otra manera que hace la gente y que no recomiendo es utilizando el escáner. Ahora os voy a explicar cómo se hace con el escáner. Que esto lo explican en algunas universidades, a mí no me gusta, pero bueno, hay muchas maneras. Mucho más sencillo y mucho mejor esto. Entonces ya tenemos creado nuestro BufferReader. Perdón, pero es que es un montón lo que hay que explicar. Como veis es muy largo, yo no sé cómo la gente lo explica esto en 3 minutos, esto es un cachondeo. Es muy largo y no os he explicado ni la mitad de los archivos, entonces vamos con ello. Ya hemos explicado el BufferReader, hemos escrito una línea, pero ¿y si hubiera más líneas? Por ejemplo aquí, si hubiera aquí bla bla cataplum y lo guardamos y le decimos readline, pues solo nos va a leer hasta el primer salto de línea, es decir, esto es una prueba. Y si queremos que nos lea todo, ¿cómo lo hacemos? Pues lo tenemos que hacer con un bucle while. Mientras, ya sabéis cómo va, ¿no? Mientras end of file, ¿se podría hacer así? Sí y no.
¿Por qué no se puede hacer así? Porque daros cuenta que ahora estamos trabajando con string, no estamos trabajando con enteros. Entonces lo más cómodo sería hacerlo como lo hemos hecho antes. Decimos, creamos aquí una variable línea, ¿vale? String línea. ¿Vale? Creamos nuestra variable línea y decimos, aquí, línea es igual a bufferReader.readLine. ¿Vale? Y decimos, si esto es falso, o sea, mientras que esto sea diferente de nulo, me imprimes por pantalla lo siguiente. Me imprimes por pantalla system.out.print y que nos imprimes línea. Y ya está, nos imprimiría las líneas. Lo ejecutamos. Esto es una prueba bla 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 cataplum. ¿Y por qué aparece así? Porque teníamos que pegar el salto de línea. Print line. Y ya tendríamos nuestro... Esto es una prueba bla bla cataplum. Como veis, es bastante sencillo leer archivos. Ya sabemos cómo hacerlo, chicos. Así se hace, así de fácil, ¿vale? Ya tenemos creado nuestro archivo. Otra manera que explican los profesores, ¿vale? Que hay gente que lo explica. Que bueno, si ellos lo quieren explicar me parece bien, pero yo os explico otras maneras. Hay muchas maneras de hacerlo, ya os he dicho, y os voy a explicar esta. ¿Vale? ¿Os va quedando claro? Espero que sí. Estoy preparando un texto bastante interesante. Estoy intentando hacer una especie de libro de Java. Y entonces estoy preparando un texto que es sobre los archivos. Y entonces ya lo veréis todo esto más explicado, pero yo creo que os queda claro. Hay una manera sencilla, la manera primitiva, que son tanto el file reader, vamos a ponerlo aquí para que todos lo tengáis, ¿vale? Vamos a decir, en resumen, ¿vale? En resumen, tenemos la manera primitiva, lo pongo entre paréntesis, de tratar con ficheros de carácter. ¿Vale? Caracteres, chicos. Estos son de caracteres. Con los bytes es otro rollo diferente que ahora no lo voy a explicar. En resumen, tenemos la manera primitiva que sería, no voy a partirla ni nada, pues alguno tiene problemas, que sería mediante file reader y entre paréntesis le tenéis que pasar el ¿qué? El archivo, ¿sí? O la ruta. También se le puede pasar la ruta, ahora os voy a explicar cómo se hace. Y luego tenéis la manera cómoda y rápida que es mediante los buffers, ¿sí? Que sería buffer reader y entre paréntesis manera primitiva. ¿Qué manera primitiva corresponde al file reader? ¿Vale? Aquí le pasaríamos la manera primitiva. O sea, primero tenemos que crear la manera primitiva y luego le hacemos que evolucione como un Digimon, un Pokémon, lo que sea, y se cree un buffer reader. Os he dicho que se pueden crear, que los archivos se pueden pasar por ruta. Esto es verdad, no me lo he troleado. Entonces, vamos a leer, por ejemplo, un archivo que crea aquí yo, que se va a llamar en el escritorio, ¿vale? Que se va a llamar Jose. Y que va a poner suscríbanse, como es lógico, suscríbanse, cataplum. Ahora es bueno, pluf. José, ¿vale? Lo guardamos. Y entonces, imaginaos que queremos entrar a este archivo. ¿Y cómo lo hacemos? Si esto no está dentro de nuestra carpeta de proyecto, la hemos liado parda, ¿no? Pues bueno, pues simplemente tenemos que hacer lo siguiente. File, ¿vale? File archivo. File archivo es igual a new file y aquí tendríamos que pasarle la ruta completa de nuestro archivo, o podríamos pasarle primero la ruta y luego el nombre del archivo. Es decir, vamos a pasar la ruta completa y algunos dicen, esto es un peñazo, ¿esto cómo se hace? Pues bueno, se hace de la siguiente manera. Esto es un truco que tengo yo que es muy bueno y es, dais botón derecho, propiedades, y aquí os aparece la ruta, ¿vale? Porque la ruta es esta, es la que es en inglés, no es escritorio ni leches. Lo copiáis, ¿vale? Y lo pegáis aquí. Pero hay que tener cosas... Uy, qué bien. Directamente no lo ha hecho. Bueno, sí, os explico. Esto no lo hubiera pegado así, ¿vale? Esto no lo hubiera pegado así. C-users, ¿vale? ¿Y cuál es el problema? Acordaos que el contrabarra es un carácter de escape para Java. Entonces, cuando queréis escribir el contrabarra, tenéis que poner 2 veces contrabarra. Entonces, contrabarra, user, contrabarra, kimizombie, contrabarra, desktop y contrabarra, jose.txt. Y ya tenemos creado nuestro archivo.
¿vale? O sea, no lo tenemos creado, digamos que lo tenemos instanciado. Tenemos dentro de nuestro programa ese archivo. ¿Qué podemos decir? File, o sea, vamos a decir si existe. System.out.println y le decimos existe o no. Le decimos más archivo.exist. Como veis es la caña esto del archivo, ¿vale? Acordaos que desde primitivos, es decir, desde FileReader podríamos crear directamente el archivo, pero así es mucho más chulo porque tenemos más cosas que hacer sobre él. Y nos dice, ¿existe o no? True, existe, bien, por lo tanto hemos llegado bien. Felicidades, bravo, yuhu, hemos llegado. Otra manera de hacer esto sería simplemente creamos hasta stop, un string sería hasta stop y otro string sería José, ¿sí? Separados con una coma y por una parte tenemos el directorio y por otra parte tenemos el archivo. Y como veis funciona exactamente igual, es decir, por una parte le pasamos el directorio y por otra parte le pasamos el archivo. ¿Vale? Entonces, existe. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer sobre él? Leerlo. Como os he dicho, se puede leer de muchas maneras. Lo primero que teníamos que hacer siempre es crear nuestra clase primitiva, nuestro FileReader. Decimos FileReader es igual a new FileReader. Como esto es un peñazo, ya sabéis todos cómo se hace, lo voy a hacer directamente de la siguiente manera. Podríamos utilizar un escáner, ¿vale? Escáner, lectura, es igual a new scanner. Y alguno dice, ¿esto va a escribir? Pues no, lo único que voy a hacer es leer el archivo. New scanner, ¿y qué le tenemos que pasar? Un readable. ¿Cómo hacemos esto? Es decir, new file reader y entre paréntesis le pasamos archivo. Punto y coma, y esto va a funcionar porque José es super guay. Efectivamente funciona, que le tenemos que poner try catch, le ponemos el try catch y ya funciona, ¿vale? Entonces, teóricamente, ahora a partir de lectura podemos actuar sobre, por ejemplo, podríamos decir system.out.println, vamos a decirle que nos muestre por pantalla, system.out.println, ¿el qué? Pues lo que tenga el usuario, o sea, lo que tenga el archivo, next, ¿os acordáis de next? Nextline, pues por ejemplo vamos a utilizar nextline, decimos que nos muestre nextline, lo ejecutamos y nos dice, suscríbanse, anda, funciona. Por lo tanto, también se puede hacer mediante el escáner. Si a alguno le gusta utilizar el escáner, se puede hacer perfectamente. ¿Y cómo podríamos imprimir muchas cosas? Imaginaros que este archivo, que es el de José, que lo tengo en el escritorio, imaginaos que esto tiene plus también, solo ha escrito suscríbanse. Si queremos que nos lea todo, ¿cómo lo haríamos? Pues hay que hacer otro método. Vamos a ello. O sea, otra estructura. ¿Cómo sería? Simplemente tendríamos que crear lo siguiente. Diríamos, a ver que esto... Uy, qué susto. Sí. Tenemos que crear un bucle while y diríamos, mientras... Fijaros, esta es una cosa más cómoda. Lectura.hast next line sirve. Sí, mientras que haya una nueva línea, haces lo siguiente. Nos la muestras por pantalla. Mientras que haya una nueva línea, nos la muestras por pantalla. System.out.line next line. Y ya está. Y ahora esto nos muestra por pantalla, mientras que hast es tener en pasado, ¿vale? Mientras que esto tenga una línea siguiente, mientras que tenga una línea siguiente, la muestras la línea por pantallas. Ejecutamos. Suscríbanse, plus, y acabó el bucle. Y esta es otra manera de hacerlo. Como veis hay muchas maneras, muchas estructuras y muchos métodos. Os dejo elegir la que más os guste. Os recomiendo, para mí, yo la que utilizo es la de Buffer Reader. Me encantan los buffers, son súper útiles. Primero creamos el archivo con el file. Lo primero, yo siempre nombro la ruta, a no ser que creamos directamente la ruta en la que está la clase. Y luego lo que tenemos que crear es el método primitivo, acordaros, FileReader, aunque todo esto lo podemos hacer de golpe como lo hemos hecho aquí. Y luego dentro del FileReader se lo pasamos al buffer. En este caso lo hemos pasado al buffer o en este caso se lo hemos pasado a scanner. Para gustos los colores. Os invito a hacerlo como queráis. Espero que os haya gustado el video tutorial. Os puede parecer muy pesado, lo sé, pero es que es una cosa muy compleja y os he explicado un montón de maneras. Aunque a vosotros os parezca que me enrollo mucho, tenéis aquí este contenido, no lo he visto yo nunca en internet, nunca he visto tantas maneras en un solo vídeo. Y además el código, entonces espero que lo tengáis en cuenta y entendáis la longitud del vídeo.
Y bueno, si os gusta, darle a like, favoritos, por favor, que me ayude bastante dándole a eso, ayudáis a que la gente pueda verlo. Y ahora, tal cual están las cosas, pues bueno, no todo el mundo puede ir a la universidad para aprender y me gustaría que todo el mundo pudiera aprender. Y esto es todo, suscribiros, etcétera, etcétera. El código, como siempre, lo tendréis en la página del Facebook de Grupo Simulación, de videotutoriales, que es la de Facebook, o sea, http://www.facebook.com/ o sea, la barra del 7, ¿vale? Videotutoriales 2, exactamente igual que el Twitter que tenéis por aquí abajo, pues exactamente igual, ¿vale? Pero sin el arroba, pues a alguno le va a poner arroba. Y eso, que muchas gracias por verlo y ponerme cualquier duda ponerme cualquier duda abajo en los comentarios, porque va a haber un vídeo de dudas. Entonces, todas las dudas que me pongáis, os las voy a explicar a todos, ¿vale? Hasta la próxima, chicos. Adiós.